Bienvenidas todas y todos a esta sesión de nuestro seminario el día de hoy. El día de hoy vamos a analizar el tema de los entornos del marketing o de los negocios. Más exactamente, vamos a caracterizar los factores del micro y macroentorno. En la extensa literatura existente sobre economía, gerencia o marketing, la caracterización del entorno o ambiente constituye un área de estudio importante, pertinente, trascendental y relevante, ya que la dinámica de la economía global y los cambios de las sociedades, sus actores y escenarios han tenido grandes transformaciones y cambios en sus ambientes o entornos a diferentes niveles, incluyendo dentro de estos el económico, el social, el político, el tecnológico, el cultural y el ambiental. Quien actúa en los ámbitos industriales, económicos, gerenciales o de marketing debe actuar y centrar su atención en las oportunidades que brindan los mercados, contemplando la caracterización de los factores y ambientes en que se encuentra la sociedad, las organizaciones, los individuos, los países, las regiones, los municipios, las localidades y los territorios. Los cambios en el entorno nos afectan a todos, inicialmente a los clientes, ya que influyen en sus estilos y estándares de vida, en sus preferencias y en sus necesidades de productos, bienes o satisfactores. También pueden definir en algún momento el actuar de dichos profesionales ante las realidades de dichos entornos. El entorno del marketing o de los negocios está influenciado por fuerzas que afectan la economía, la sociedad, las empresas y los individuos, y por supuesto, la generación de oferta y demanda de productos de una organización. Dado que los cambios en el entorno generan incertidumbre, amenazas y oportunidades para las organizaciones, los profesionales deben reconocer los cambios en las fuerzas del entorno, preparándose para capitalizar las oportunidades y enfrentar las amenazas originadas por las situaciones cambiantes del entorno. La información del entorno y sus fuerzas exige observación, manejo de fuentes primarias, secundarias, publicaciones sobre empresas, publicaciones especializadas, estudios y en algunos casos investigación especializada. Los profesionales con responsabilidades directivas deben reconocer que en una economía global la toma de decisiones se hace cada vez más compleja, la competencia es más internacionalizada. En el mercado abierto se encuentran competidores de países con características económicas, políticas y sociales diferentes y que abordan y adoptan diferentes estrategias competitivas. El Estado y el gobierno, así como sus superestructuras, son actores económicos relevantes y sus decisiones de política económica afectan a las organizaciones y al flujo de bienes y servicios y productos. Al introducirnos en este tema, buscamos actuar con responsabilidad en nuestras empresas, mejorando la gestión, buscando la eficiencia, reconociendo el entorno del marketing o de los negocios, identificando oportunidades en los diferentes mercados de la organización, reduciendo la incertidumbre que afecta al entorno de la organización y su manejo objetivo, y tomando una actitud de innovación permanente en las diferentes áreas de la organización. En tal sentido, se necesita distinguir el entorno inmediato de la organización, o sea, los mercados y la competencia, del medio ambiente más general compuesto por diversos entornos. Dentro de estos, el entorno económico, el cultural, el jurídico, el político y los entornos de control o de superestructura. Es así que en esta sesión vamos a cumplir con los siguientes objetivos: comprender el concepto del entorno del marketing o de los negocios y la importancia de monitorear y analizar dichos entornos, comprender de qué manera los factores competitivos y económicos afectan la capacidad de las organizaciones empresariales para competir, así como la disposición y capacidad de comprar productos, bienes y servicios por parte de los clientes. Identificar los tipos de fuerzas y factores que influyen en el entorno del marketing o de los negocios. Comprender de qué manera los comportamientos y las actitudes de los consumidores
influyen sobre las prácticas de la empresa, organización o sobre otros individuos. Determinar de qué manera las leyes y regulaciones afectan las actividades de las empresas y el marketing en general. Reconocer los efectos de la tecnología sobre la sociedad y las actividades de la empresa y el marketing, y asimismo identificar algunos aspectos de esas fuerzas medioambientales y efectos en algunos casos en los cuales las empresas deben abordar algunas medidas para tomar decisiones. Inicialmente, esa división del entorno en dos grandes campos es importantísima porque nos permite referir por una parte los actores, los escenarios y por otra parte el comportamiento de ellos. Asimismo, debe caer en cuenta de una definición que me pareció muy importante, sin que esté en un gran bestseller de marketing, pero que ha hecho un profesor, el profesor Palomino. Nos dice que el entorno del marketing es el conjunto de factores, actores, fuerzas y otros elementos, cercanos y lejanos, propios y ajenos, controlables y no controlables, predecibles e impredecibles, que afectan las relaciones comerciales y al proceso de marketing. Cuando se habla del proceso de marketing, se habla de una de las áreas funcionales de la empresa, sino una de las más importantes, por lo menos la que ofrece los bienes, productos y servicios que hacen parte del portafolio general de la compañía. Por esto es muy importante esta definición. En algunos casos el entorno también se asimila a un término de la traducción de los libros de Estados Unidos o norteamericanos que nos hablan nos hablaban del ambiente a inicios del año de la década del 2000. Nos hablaban del ambiente, entonces nos hablaba del ambiente económico, del ambiente cultural, del ambiente político. Hoy en día esa consideración de entorno se da sobre la base de la transversalidad en que se encuentra en la empresa, en esa relación vinculante con el Estado, pero también en esas relaciones sociales de producción que encontramos en todos los sistemas económicos. Si bien es cierto, la palabra entorno no da la oportunidad de hacer consideración solamente de, en alguna medida de acción, por lo menos nos permite determinar algunos elementos que son constitutivos de ellos. Y pensaremos que hay unos factores macro, que son del macroentorno, y unos micro, del microentorno. El microentorno es la parte más cercana de la cual nos hablaba el profesor Palomino, y el macroentorno es de las partes más importantes, pero está dependiendo, ¿sí?, de la definición de algunas políticas que son más globales por una parte, pero también que son nacionales y tienen que ver con las territorialidades. En ese sentido encontramos los factores demográficos en el macroentorno, los factores políticos y legales, los factores económicos, los factores tecnológicos, los factores ambientales y los factores sociales. Esos factores económicos podríamos resumirlos en alguna medida en elementos cuantitativos para la toma de decisiones. Empezamos por tener en cuenta los indicadores macroeconómicos, el Producto Interno Bruto, que es la sumatoria de los agregados de la producción, colocación de productos en el mercado y la demanda de los mismos. Y tenemos, por supuesto, un gran agregado que es el agregado nacional, y dentro de esos agregados una división que se da sobre la suma de habitantes o sobre la suma de la demografía del país, que es el Producto Interno Bruto per cápita, que consiste en dividir el Producto Interno Bruto nacional de todos los agregados sobre el número de habitantes de un país. Estos cálculos casi siempre son ordenados por las agencias prestamistas o por los bancos internacionales como el BID, el Banco Mundial, o los bancos de reconstrucción y fomento de las diferentes regiones del mundo, para, sobre la base de ellos, dar créditos
con algunas condiciones a los países menos avanzados o que en algún momento eran considerados países en vías de desarrollo. Entonces, en ese sentido es muy importante esos indicadores macroeconómicos, que no son todos el Producto Interno Bruto, sino que en alguna medida están definidos por los bancos centrales, en el caso de Colombia por el Banco de la República. También encontramos dentro de esos indicadores la tasa de inflación. La inflación como fenómeno económico es la pérdida de valor de los productos dentro de un periodo dado, ¿sí? Cuando hablo de pérdida de valor es que 100 pesos del 31 de diciembre de 2020 no serán lo mismo que 100 pesos dentro de 360 días. A 31 de diciembre hay una tasa de inflación, es decir, el aumento desproporcionado del precio de los productos, lo que se convierte en alguna medida en un elemento que resta a los presupuestos de las organizaciones y de las personas para hacer compras de los mismos productos en el lapso de 12 meses, o sea, de 360 días. Casi siempre hay un ajuste sobre la base de la tasa de inflación a los salarios de las personas que venden su fuerza de trabajo, ¿sí? Y en alguna medida eso se determina casi siempre sobre la base de una negociación del Consejo Nacional de Salarios que se reúne en diciembre y en el cual se tiene en cuenta la tasa de inflación y definen, ¿sí?, el incremento porcentual que tendrán los salarios. Sobre la base de ese incremento la gente demandará bienes, productos o servicios o no lo hará. Es decir, si su presupuesto da para tener acceso a cierto tipo de productos, los demandará. Caso contrario, pues demandará productos que garanticen inicialmente la supervivencia. Después vendrán los productos de estatus o de diversión, pero casi siempre el primer presupuesto, el presupuesto inicial, el preliminar, es el que tiene que ver con la supervivencia de las personas. Entonces son productos como de la canasta familiar generalmente, sobre todo cuando no se tiene acceso a unos ingresos importantes. Pero también dentro de esos indicadores o factores económicos encontramos el tipo de cambio, y casi siempre el tipo de cambio se asocia al valor del dólar en determinado momento, porque el dólar es la moneda internacional de comercialización de bienes y productos entre empresas multinacionales o empresas nacionales con empresas del exterior. Pero por supuesto que hay otros tipos de cambio, es decir, tipo de cambio es el dólar por convención, pero hay países que tienen tanto peso a nivel económico global que también negocian con sus respectivas monedas. Entonces podemos hablar de la libra esterlina o de los países de la Unión Europea o de Japón, inclusive la misma China. En el caso de la libra esterlina, pues la Gran Bretaña, Estados Unidos con el dólar, China con en alguna medida, y Japón con el won, y por supuesto este tipo de monedas brinda ventajas comparativas y competitivas respecto a las otras monedas. En la medida que aumenta el precio del dólar, se devalúa el precio del caso específico nuestro del peso, lo que hace que nuestros productos de importación sean más costosos, por supuesto, pero en alguna medida también nos permite que los productos de exportación pues reciban unos precios interesantes respecto a la demanda de ellos en el exterior, y hace que nuestra balanza cambiaria, nuestra balanza comercial y nuestra balanza monetaria sea superavitaria en cierto momento. Tiene su más y su menos. Un alto valor del dólar implica mayores costos para los ciudadanos al interior del país, pero también implica mayores ingresos a las empresas que exportan. Eso en cierta medida es importante para tenerlo en cuenta. Si nuestra empresa coloca productos de importación en el mercado nacional, pues esos productos nos van a llevar a un mayor costo, y al llegar a un mayor costo yo tengo que calcular mis beneficios y colocarlos por supuesto a un mayor precio. Al colocar un mayor precio, la demanda puede ser en alguna medida afectada, es decir, puede tener menos demanda sobre la base del aumento del precio. Entonces esto del tipo de cambio es muy importante. Asimismo, encontramos dentro de esos indicadores las tasas de interés. Es un porcentaje que se cobra sobre la suma
de los créditos de los bancos en primera instancia, y eso hace que en la medida que aumentan las tasas de interés, la demanda de los productos baja. Es una relación simétrica en algún momento. Ocurre que si es un bien que es muy transable o que tiene una demanda en algún momento de supervivencia, pues la reacción es normal, inicialmente baja la demanda, pero después la necesidad hace que pues la gente vuelva a demandar el producto en la misma proporción en la que lo hacía antes. Vamos a pensar que estamos importando arroz, llega un 50% más costoso, eso lo cargan al precio hacia los consumidores. La primera semana la gente no lo consume, después empieza a consumirlo nuevamente, pero como el arroz es base fundamental de la dieta familiar en Colombia, entonces recuperará sus indicadores de demanda anteriores. Eso lo podríamos analizar, o se puede analizar en la parte de economía cuando se habla de los precios, ¿sí? O de la demanda tanto elástica como inelástica. Alguien que quiera buscar en alguna medida algún referente, entonces hay elasticidad de la demanda cuando en alguna medida la tasa de interés aumenta, pero también habrá en algunos momentos en algún producto una inelasticidad que se puede demostrar con ejercicios prácticos de la vida cotidiana. Pero por otra parte también encontramos dentro de esos factores económicos la tasa de desempleo. ¿Sí? ¿Qué es la inversa de la tasa de empleo? La tasa de desempleo mide el número de personas que están solicitando empleo, no mide los desocupados y los que no están buscando empleo, sino mide exclusivamente a los que están buscando empleo. Hay personas que están cesantes, es decir, no están haciendo nada, a consideración de ellos están sin empleo, no lo están buscando, pues a ellos no los mide solo a las personas que están buscando empleo. En alguna medida hay una ineficiencia en el manejo cuantitativo de esos datos cuando se considera que una persona que se cansó de buscar empleo ya no lo hace, ya no es desempleada. Entonces eso tiene que ver con los métodos que utiliza el Departamento Nacional de Estadística para medir el desempleo. Pero por otra parte, en esos factores económicos encontramos otro que es el de la distribución de ingresos y el poder adquisitivo. Es decir, cómo la gente, al recibir esos ingresos y al tener poder adquisitivo, demanda bienes, productos y servicios. ¿Sí? Un factor fundamental a tener en cuenta. Pensemos en que con estas restricciones que se dieron por época del COVID, la gente tenía menores ingresos porque no tenía acceso en caso de no tener un empleo fijo, a una contratación, a un contrato o a un ingreso adicional. Entonces pues la gente no va a demandar esos productos que estamos de pronto nosotros colocando en el mercado. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Pero por otra parte también tiene que ver con patrones de gasto y consumo. Un ejemplo, hay patrones de gasto que no son necesariamente eficientes, ¿sí? En términos generales en una sociedad. Y vamos a pensar en la gente de determinados gremios que consume, por decir algún producto general, pensemos en cerveza. Algunos gremios deciden tomar cerveza los días sábados, independientemente del acceso al poder adquisitivo lo hacen y a veces no queda en alguna medida para subsanar las necesidades que se tienen al interior de los hogares. Eso ocurre en la vida real en Colombia. Por supuesto, esos patrones de gastos también tienen que ver con una cultura, la cual analizaremos dentro de los factores socioculturales o culturales. ¿Qué ocurre para el caso de estos factores económicos y los indicadores que son relevantes a analizar y las reacciones que se pueden dar desde la perspectiva de los consumidores? Esos datos los podemos encontrar, por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, o en el Banco de la República. Pero hay estudios más especializados que hacen algunas agencias a las cuales le podemos comprar esa información, ¿sí? Por ejemplo, hay una empresa reconocidísima que se llama Radar en Colombia, que le dice a los compradores de dicha información en qué está gastándose la gente por estrato la plata
que llega a sus unidades u hogares, ¿sí? Entonces le dicen, no, pues la clase media está gastando en esto, esto, esto y esto, etcétera, etcétera. Sobre la base de esa información podemos tomar decisiones de orientación de mercado. Si la gente, colocando nuevamente un ejemplo cercano, a pesar del problema sanitario que se presentó en el año 2020, extrañamente durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, encontramos un aumento en la venta de carros, a pesar de que una gran suma de esos días se estaba en confinamiento. Es extraño, pero así ocurrió. Entonces, por una parte, Radar nos entrega esa información, pero por otra parte también esa información se puede conseguir en las asociaciones gremiales. Entonces, también FENALCO pues está cuantificando las ventas que ocurrían en ese entonces en ese sector económico. Por otra parte, y elemento fundamental dentro de esas partes o factores del macroentorno, encontramos los factores demográficos, ¿sí? Aquellos que tienen que ver con la población, ¿sí? Y tiene que ver no solo con el crecimiento poblacional, sino también con el decrecimiento y la composición por edades. Fíjense ustedes que en alguna medida en los países de Europa hay un decrecimiento poblacional en algunos países, ¿sí? Es decir, la tasa de mortalidad a veces es más alta que la tasa de natalidad. La tasa de natalidad está determinada por el número de personas que nacen en un país y por supuesto la tasa de mortalidad por los que fenecen. La diferencia nos daría un decrecimiento o un crecimiento poblacional. Sobre la base de ese crecimiento poblacional también podemos determinar si nuestro producto se está colocando en un país que brinda la oportunidad de crecimiento, no solo de participación en el mercado, sino de crecimiento del número de unidades demandadas del mismo. Si la población, por ejemplo, de 15 a 20 años es mayor, la demanda de ciertos productos va a ser mayor, ¿sí? Pero si es de menor esa población, por supuesto la demanda va a ser menor. Entonces eso nos brinda un elemento a tener en cuenta para nuestro plan estratégico de marketing y de colocación de productos de pronto en el exterior. Tenemos que tener mucho cuidado con esos manejos porque a veces no solo son las barreras culturales, sino que aquí también podría haber en alguna medida una barrera demográfica, en caso de que no hubiese personas de esas edades de las cuales estamos hablando. Eso es por tener en cuenta solo sobre el crecimiento poblacional. Pero también tenemos que tener en cuenta la estructura demográfica, es decir, aquella que tiene que ver con la edad, el sexo, o podría decirse también el género. Fíjense que esto puede haber cambiado por efectos de la misma cultura. No es lo mismo determinar el sexo, por ejemplo, en marketing, porque el sexo puede decir algo o puede no decir nada. Por ejemplo, son diferentes los gustos de los heterosexuales respecto de los que tienen otra preferencia sexual, ¿sí? Y demanda productos diferenciados. Entonces, esta clasificación que se habla de edad y en este caso de sexo, pues de pronto es atemporal con nuestras realidades. Hoy en día se habla de géneros y hablamos de comunidades LBG, HIJKS, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cada vez surgen mayores gustos o mayores preferencias de diferente orden. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta porque son segmentos o nichos de mercados que necesitan también un estudio especializado sobre su demanda, ¿sí? Entonces mucha atención con eso. 3. Encontramos también dentro de esa estructura el tamaño de la familia. Años 60 la familia era de 6, 8 personas. Años 80, 5 personas, 4 personas. Años 90, 3 personas, 3 personas o 4 personas. Hacia el año 2000, 2010, 3 personas, padre, madre y un hijo. Y hoy en día pues se están fortaleciendo las decisiones de algunas familias que deciden, hacen familia, son parejas, pero no tienen hijos. Eso está aumentando. Es decir, el número de
niños que nace cada día es menor por efecto de las contingencias que tienen las realidades de este país por una parte, pero también las realidades globales. Entonces, en ese sentido, el tamaño de la familia también ha ido decreciendo. Y también tenemos en cuenta que hacia mediados del siglo XX, pues eran épocas de colonización en Antioquia, en el mismo valle y en zonas de territorios nacionales, pues las familias tenían más hijos. ¿Para qué? Para abordar la colonización, tener más espacio y ganar más territorio, etcétera, etcétera. Entonces eso con el tiempo fue cambiando y el día de hoy pues la gente en alguna medida está más urbanizada que antes. Los apartamentos cada vez son más pequeños, entonces hace que no hayan familias grandes. Antes las viviendas eran grandes, tenían solar y tenían patios y tenían habitaciones grandes, etcétera, etcétera. Hoy en día pues hay viviendas de 30 metros, 40 metros, entonces eso no permite también tener muchos miembros. Por otra parte, un elemento que en alguna medida fue medido anteriormente en términos de los factores económicos, encontramos los ingresos, ¿sí? De esas familias, cuál es el ingreso, y eso se mide también en los anteriores, los económicos, que era el ingreso per cápita, ¿sí? Y el Producto Interno per cápita en alguna medida permitía hacer una asociación con los ingresos per cápita. Pero bueno, eso más o menos se puede calcular o se puede determinar, y más exactamente esa información si la podemos tener en el DANE. Esa información que es realmente reciente, del pasado censo definió en alguna medida esos elementos de esa estructura que estamos estudiando. Por otra parte, también dentro de esos factores demográficos encontramos el nivel educativo, es decir, si la persona inicialmente años 60 del siglo pasado, pues la gente a veces carecía de educación y a veces había mucho analfabeta. Hoy en día es un poco diferente, la gente tiene acceso en mayor proporción a la educación y entonces encontramos profesionales, tecnólogos, personas con educación secundaria, pero también encontramos por supuesto gente que tiene posgrados, doctorados, maestrías, etcétera, etcétera. Entonces hay un segmento especializado de educación y de esa estructura que está definido y del cual depende en alguna medida también la demanda de algunos productos, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, que gente educada, pues, ¿qué tipo de computador utiliza? Pues por lo general computadores con altos beneficios de innovación que permiten en alguna medida no satisfacer solo la necesidad inicial del computador, de la búsqueda, de la transcripción de información, sino que a veces tiene software más especializados que implican un mayor costo y por eso la demanda de estos productos. Y también pues una parte importante que tiene que ver con la etnia, la raza, es decir, hacia qué heredad se tiene. A pesar de que se habla de que no hay diferenciación de raza en nuestro país, pues por supuesto que los consumos de esas razas o de esas etnias son totalmente diferenciados porque dependen de la cultura, por una parte, a pesar de que la globalización ha impuesto y transculturalizado a esas razas. Entonces ha occidentalizado más en el caso de los indígenas y en el caso de los afrocolombianos, afrodescendientes. En alguna medida pues tienen sus propios consumos, sus propias identidades, y eso genera también una diferenciación en torno a el tema que analizamos de fondo, que es el tema del marketing por una parte, pero de la gerencia de los negocios para que nos aporte a la toma de decisiones. Ya hablamos de la tasa de natalidad, por supuesto, y también la de mortalidad, y en alguna medida la esperanza de vida. La esperanza de vida define en alguna medida las políticas estatales y en alguna medida también los auxilios que se prestan a las edades avanzadas, ¿no? Cuando aumenta la esperanza de vida, la tendencia de los gobiernos es también aumentar la edad para la jubilación. La esperanza de vida del día de hoy es de 78 años, ¿sí?
Pero en esa misma medida en que aumenta, pues aumenta por supuesto los requisitos de las pensiones, porque los negocios de las grandes empresas de pensiones pues consiste en tratar de no pensionar a los usuarios de ese servicio cuando la gente empieza a cotizar y después va a reclamar por su jubilación, pues no siempre muestran interés porque es un negocio capitalista y la idea es que entre menos pensiones se pagan, pues las utilidades de esas entidades que en algunos casos son privadas, pues bajan. Por naturaleza el ejercicio de la función de seguridad en manos privadas, la idea de estas compañías es no pagar los riesgos. Entonces, para demostrar que se incurrió en el riesgo, entonces es un complique, pero eso no es de acá de Colombia solamente, sino es una cuestión de tipo global, porque hay empresas reaseguradoras que tampoco quieren pagarle a las aseguradoras para que éstas le paguen a los usuarios o consumidores o clientes. Entonces, en ese sentido, vale la pena tener en cuenta eso. Pero por otra parte, dentro de esa estructura encontramos las migraciones, y ustedes saben que últimamente tenemos muchos ciudadanos extranjeros en nuestro hábitat o en el hábitat o en el territorio nuestro, ¿sí? Ellos demandan también bienes, productos y servicios, ¿sí? Pero también demandan atención del Estado. Entonces, en ese sentido, también puede verse como una oportunidad en caso de que coloquemos bienes, productos y servicios que satisfagan esas necesidades. Y por supuesto también quitan, entre comillas, la oportunidad del subsidio a los nacionales, de esos subsidios a los cuales están accediendo ellos, ¿sí? Entonces, en ese sentido también se convierte en una oportunidad cuando se hace contratación con el Estado para asistencia social a este tipo de grupos que en algún momento son vulnerables precisamente por la migración que han tenido. Y ya habíamos hablado del tema de la alfabetización cuando analizamos el tema de la educación. ¿Qué analizamos también? El posible impacto sobre costumbres y consumo, ¿sí? Hay muchos sitios donde buscar información, en alguna medida de pronto en un trabajo dirigido definimos sobre nuestro producto qué información es relevante y dónde la puedo conseguir. Pero para este caso específico, como les decía, esa información sí de pronto es confiable. El Departamento Nacional de Estadística, específicamente en el pasado censo, todavía es vigente esa información, creo yo, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que tienen documentos que a veces casi siempre son anuales. Encontramos asimismo dentro del macroentorno los factores socioculturales, es decir, qué hace y qué identifica a determinadas personas en determinada zona geográfica o territorial. Etnias, por ejemplo, de Baupés, de Guainía, de Putumayo, de la misma Amazonía, tienen diferentes valores culturales y por supuesto dependiendo de esos valores culturales pues demandará productos que tienen que ver con esa cultura y con esa identidad que tienen, tanto a nivel étnico como a nivel territorial. Es muy importante tener en cuenta este tipo de valores para que en alguna medida tampoco incurramos en la colocación de bienes, productos y servicios que no son del consumo habitual, pero que en alguna medida de pronto pueden agredir esas culturas. Entonces toca tener mucha atención y toca dentro de nuestras investigaciones de marketing o de investigaciones de gerencia para tener acceso a mercados, tener en cuenta esas identidades y esas culturas. Por otra parte, también esos consumos diferenciados pueden fortalecer también demanda de productos que coloquemos en el mercado. O en alguna medida esos productos que pensábamos colocar en ese mercado pueden tener un rechazo cultural. Esto también podemos asumirlo desde el punto de vista internacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nos toca hacer una investigación detallada de esos factores socioculturales que son muy importantes cuando pienso establecer una agencia o una oficina o de pronto una sucursal en determinado país o en determinado territorio. Entonces, mucha atención con eso. Por supuesto, también las religiones, ¿sí?
El caso de las religiones y de los practicantes de determinadas iglesias, pues que tienen patrones de consumo que a veces están mediados por sus relaciones religiosas y por quienes ejercen de pastores, quienes motivan al consumo o no consumo de determinados bienes, productos y servicios. O que en alguna medida nuestros productos estén vedados por los libros sagrados de cualquiera de esas religiones. Entonces, por ejemplo, los judíos no consumen determinadas carnes, ¿sí? Los musulmanes, por supuesto, tampoco no consumen determinadas carnes. Y así sucesivamente, pues con algunos productos. Y otro que es muy, pero muy importante es el rol de la mujer. Para el caso específico de Colombia tenemos la oportunidad de que el rol de la mujer cada día es más importante, más contributivo al desarrollo de la sociedad, por supuesto, y tiene una capacidad de discernimiento y de consumo en algunos momentos superior a los hombres. En las últimas décadas se ha demostrado que la mujer al ingresar a la fuerza laboral ha también detentado el poder del acceso a salario. Al tener acceso a salarios, pues le permite también tomar decisiones y ser una fuerza convergente de desarrollo familiar, local y en algún momento regional. Entonces también tiene que ver la cultura, por supuesto. Una mujer en Santander, por supuesto, tiene su caracterización cultural y su rol importante dentro de la familia. Lo mismo ocurre con una mujer en Antioquia y acá en el Valle, por supuesto, en el Chocó, etcétera, etcétera. Entonces son cosas que no debemos depender en alguna medida de información que no sea muy de fuente primaria, pero podemos acudir a fuentes secundarias, que son las que están en los documentos que nos pueden hablar de qué está pasando en ese entorno, en el entorno sociocultural de determinada región o de determinado territorio. Y uno que es de mucha importancia es el que tiene que ver con los patrones o los factores políticos y legales. A ver, en esto yo involucraría un cambio, ¿sí? Porque a veces lo legal define lo político, ¿sí? O en algunas veces también los factores políticos influyen sobre la legalidad. De hecho, un país que tenga determinada una superestructura y que sea establemente jurídico, pues primaría lo legal sobre lo político. Pero el caso nuestro a veces es complejo porque pesa más lo político que sobre lo legal, y en eso pues sin ninguna discusión podemos ver lo que ocurre en alguna medida en el entorno político de los últimos años, lo cual en alguna medida lo legal a veces se deja de lado, porque lo político de facto ha ejercido alguna dominación, ¿sí? Que permite reconocer unos valores sobre la base de la realidad política y no de la legalidad. Entonces aquí hay dos elementos que son sustantivos, la legalidad y la legitimidad. Hay cosas que no son legítimas, o acciones que no son legítimas pero son legales, ¿sí? ¿Qué quiere decir o cuál es la diferencia entre legalidad y legitimidad? La legalidad está definida por la norma, la legitimidad está por el reconocimiento que da la sociedad a esos eventos, ¿sí? Si la gente está de acuerdo y si hay consenso, pues es medianamente legítimo, pero para que sea legal necesita, por supuesto, una norma que lo defina, y en algunos casos podría ser una elección o en algunos casos un referéndum o un plebiscito. Entonces en ese sentido toca hacer una diferenciación. Para efecto de los negocios internacionales, una estabilidad jurídica con un gobierno estable, por supuesto, y una legislación clara permite que tengamos mejores contrataciones con los países del exterior, ¿sí? O sea, las relaciones internacionales en términos comerciales son más fluidas porque hay más claridad. Pero cuando hay inestabilidad, y vale el ejemplo que voy a colocar, por ejemplo con Venezuela, dada la inestabilidad, pues casi nadie quiere hacer negocios con ellos porque creen que su dinero corre riesgo. Eso ocurre en alguna medida cuando analizamos los factores políticos y legales. Coloco una anécdota como ejemplo. En los años 90 del siglo anterior, el mercado chino era muy atractivo por el número de habitantes,
pero había un terrible problema, y ese sí ya era un problema de tipo cultural, eran muy incumplidos para los pagos, ¿sí? Entonces ese hecho hizo que pues no colocáramos grandes volúmenes de productos, bienes y servicios en China, pero tampoco que no se perdiera mucho dinero por envíos que en alguna medida pues no tenían garantía de pago. Con el tiempo China ha recuperado en alguna medida la credibilidad financiera respecto a la contratación internacional, pero por otra parte pues es que China se ha erigido como un país de gran importancia en un neocomunismo que es más capitalista que comunista. Es decir, teóricamente quien domina China, quien maneja China es el Partido Comunista Chino, pero es más capitalista que el mismo Partido Republicano de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sus relaciones con los otros países se dan en términos de un capitalismo global, ¿sí? Entonces ahí cambian, y esto tiene que ver con la geopolítica, ¿sí? Es decir, cómo se ve el mundo, cómo se domina el mundo desde la perspectiva territorial del globo, ¿sí? Y ahí lo vemos, por ejemplo, en estos días es aliado de Venezuela, porque le hizo grandes préstamos a Venezuela, entonces ejerce un poder condigno en ese régimen. Son realidades, no es propaganda, no es en alguna medida algo que permita dudar, eso existe. Entonces, por esas alianzas internacionales, pues también se definen patrones de consumo, por una parte, pero también patrones de veto a determinados gobiernos. Y si no, pues tengamos en cuenta el caso de Cuba, con el bloqueo comercial que ha ejercido Estados Unidos sobre el mismo, y el bloqueo que también sufre el régimen actual, o el régimen, o que rigió al régimen de Maduro en su momento. Elementos fundamentales también dentro de esos factores políticos es la propiedad intelectual y las patentes, que en alguna medida ustedes saben cómo se gestionan y cómo se ejerce el poder del ejercicio de unos derechos por el hecho de haber inventado algún producto en especial. Esa información la podemos encontrar en mi interior. Mucho cuidado con esto, porque ustedes son innovadores y en alguna medida alguno inventará algún producto importante y necesitará patentarlo para que después no lo vea en grandes volúmenes en la calle, supuestamente producido por otras personas que no hicieron el esfuerzo intelectual para inicialmente diseñarlo y posteriormente colocarlo en el mercado. Muy importante ustedes que trabajan ciencia y desarrollo de la misma, tener en cuenta de la forma en que esa propiedad intelectual se convierte en alguna medida también en una fuente de ingresos para aquellos que son inventores, sobre todo de bienes, productos y servicios que satisfacen comunidades tanto en el territorio nacional como internacional. Es tan importante la propiedad intelectual que alguien se dio cuenta que la panela no tenía patente y decidió patentar la panela, un producto ancestral que ha seguido produciéndose por tradición de generación en generación en determinadas zonas del país y que en algún momento puede tener patente y nadie podría explotar su producción y su colocación en el mercado y distribución si no le pide permiso a esa persona que está solucionando la patente sobre la panela. Y por supuesto también tenemos que tener en cuenta la política comercial, es decir, los tratados de libre comercio que están firmados, los subsidios y los aranceles. En este caso de los tratados de libre comercio son unas oportunidades que tienen determinados productos en determinados renglones de los aranceles, y de esos acuerdos comerciales pues se puede generar mucho desarrollo. Entonces valdría la pena mirar cómo es el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, con Canadá, con México, con Corea, con Europa. De pronto hay algún renglón en el cual dentro de esos productos que tenemos nosotros dentro de nuestro portafolio podemos colocarlos en el mercado y aprovechar esas ventajas
competitivas y en algún momento relativas para hacer crecer la demanda sobre nuestros productos. Sobre todo que esas ventajas, por supuesto, tienen la reciprocidad de que se pagan con monedas fuertes, entonces se pagan con dólares, yenes, wones, en algún momento con monedas que son tan fuertes que el solo cambio de la moneda permite avisorar crecimiento tanto en la planta como en nuestra empresa o en nuestra industria. Por supuesto, también tenemos que tener en cuenta dentro de lo legal la legislación publicitaria y la defensa del consumidor por su propia naturaleza. Y legislaciones también para productos específicos, licores, medicamentos, viandas, etcétera. Aquí faltarían unos, por ejemplo, la legislación cultural, la legislación que tiene que ver con laboral, la legislación que tiene que ver con la educación, etcétera, etcétera. Pero coloqué algunos factores que me parecen relevantes a tener en cuenta. Dependiendo del portafolio de productos que tengan ustedes, por supuesto dependerá de los factores políticos y legales más pertinentes e importantes para esas labores de dirección de sus compañías. Entonces mucha atención con eso, que es muy pero muy importante a tener en cuenta. Podríamos hacer un inventario de lo que yo necesito dependiendo del portafolio de productos para llevar a efecto un buen estudio y un análisis bueno del macroentorno en lo que tiene que ver con factores políticos y legales. También encontramos algunos que tienen que ver con factores ambientales. De hecho, la legislación ambiental, que no contemplé en lo anterior porque aquí tenía su propio tópico, colombiana, es muy pero muy importante, relevante y admirada a nivel internacional, ¿sí? En torno al impacto que pueden ejercer las explotaciones de diferente orden en el medio ambiente. Pues bien, esa legislación también puede ser tenida en cuenta para el uso de colocación de nuestros bienes, productos y servicios o el no uso, ¿sí? Es decir, para en alguna medida a veces vedar, por ejemplo, el consumo dentro de nuestros insumos, de por ejemplo de pieles de animales, por decir algo, o de algunos elementos químicos que pueden agredir al medio ambiente. Entonces toca tener en cuenta todo ese análisis dentro de esos factores ambientales que hacen parte del macroentorno. Pero por otra parte, por supuesto, analizar también el papel de la escasez de materias primas. Otro que tiene que ver con el costo y uso de fuentes de energía, y por supuesto el del impacto ambiental de nuestros proyectos productivos, la agenda ambiental, la agenda verde, cómo las corporaciones ambientales de diferentes territorios intervienen también cuando vamos a colocar bienes, productos y servicios, y cómo empacamos nuestro producto es muy importante también, y cómo hay barreras, ¿sí?, comerciales que empiezan con el control de lo ambiental. Barrera comercial, un ejemplo, el uso de licopor para los electrodomésticos cuando venían del exterior. Ya no se usa como se usaba antes porque el licopor no es biodegradable y ahora pues lo envían en un cartón especializado, entonces ustedes podrán observar eso, y la barrera de entrada es precisamente una barrera de tipo ambiental. Lo mismo ocurriría si nosotros fuésemos a empacar algún producto con licopor, pues no nos lo permiten, porque hay unas normas generales a nivel de comercio mundial que son las ISO. Entonces las normas ISO de empacado o de empaque no permiten el uso de algunos materiales por no ser biodegradables. Y por otra parte, pues también hay un control de los recursos naturales por el gobierno. Es más, no es por el mismo gobierno, sino es por el Estado. El gobierno lo que hace es controlar que se cumplan las normas instituidas en la superestructura del Estado, ¿sí? Y algunos elementos que podríamos tener en cuenta ahí es lo que tiene que ver con el reciclaje. Acá coloco algunos ejemplos de esos factores ambientales, por supuesto ustedes saben que hay muchos más y un inventario pues llevaría mucho tiempo, pero sí tenemos que tenerlo en cuenta dentro de nuestra planeación empresarial, de marketing, estratégica, etcétera, etcétera.
También analizamos dentro del macroentorno o reconocemos los factores tecnológicos. Es como poco a poco los procesos productivos se han ido automatizando por una parte, pero se han hecho grandes cambios tecnológicos que permiten avisorar un mundo más automatizado, por supuesto, y de un alto uso de tecnología. Entonces, si cambia el entorno, pues no es lo mismo utilizar los sistemas tradicionales que utilizar los factores o los nuevos sistemas tecnológicos, porque nos brindan en alguna medida cierto confort. Por supuesto pagamos un costo más elevado, pero si hacemos un análisis de costo y beneficio, resulta que esos cambios tecnológicos benefician, ¿sí?, esa relación donde el beneficio es más alto que el costo. Entonces eso lo podemos ver en los procesos de manufactura que se presentan en las diferentes plantas de las empresas de la industria, en algunos casos de la agroindustria, en algunos casos también de diferentes sectores económicos. Y por otra parte, pues que también las plataformas de comercio electrónico, el e-marketing, el marketing digital o el marketing de portal, pues también han introducido dentro de los esquemas de entrega de bienes, productos y servicios nuevos modelos de agenciamiento de la colocación de bienes, productos y servicios, y tenemos que tenerlos en cuenta. Por supuesto, esos avances de la electrónica, en esa revolución de la informática y las telecomunicaciones, pues ha permeado todo el globo. Y yo les cuento, a veces es más barato conseguir un libro por Amazon que por un medio físico, por ejemplo, yendo a la librería nacional o a la librería, por decir algo, panamericana, etcétera, etcétera. Entonces, recuerdo que compré un libro de marketing research hace poco tiempo en $50, y si yo lo hubiese importado utilizando los canales normales, tradicionales de estas empresas de las cuales he hablado, pues el costo sería de más o menos $150. Entonces el cambio, por supuesto, uno tiene que tener un inbox, entonces ya ahí uno se actualiza en factores tecnológicos, el inbox físico, y en alguna medida tener acceso a esos bienes, productos y servicios del exterior. Por supuesto hay obsolescencia de algunas tecnologías actuales, pero a veces la gente se queda con la tradición. Vamos a colocar un ejemplo. En el caso del café, el café orgánico, por supuesto, tiene un costo más elevado, pero tiene algunas garantías y en algunos casos certificaciones de que es orgánico. Los otros cafés pues son comprados en grandes toneladas, mezclados en el sitio de fuente, y después procesados y colocados en el mercado con precios por supuesto más económicos, pero no ofrecen ese valor agregado que implica el café orgánico, por colocar un ejemplo que tenga que ver con la parte agroindustrial. Los anteriores hacían parte de esos factores del macroentorno. Ahora vamos a ver el microentorno, que es lo más cercano. Algo que vale la pena hacer énfasis de los entornos: hay factores o ambientes que son controlables y ambientes que no son controlables. Por ejemplo, en la parte anterior, la legislación tributaria, el pago de impuestos, el IVA, ¿sí?, el pago a la renta, el pago al patrimonio, no son transables por una parte, ¿sí?, pero no son controlables. Una vez el Congreso de la República, ¿sí?, vota un nuevo impuesto y es firmado por el presidente de la República, pues no hay control sobre eso, toca pagar ese impuesto. Es decir, si la empresa aumenta sus ventas, sobre sus ventas también le van a quitar una suma de dinero que hace parte de los impuestos. Si aumentan los impuestos de renta de las empresas en 5 o 10 puntos, por supuesto eso afecta a las empresas, ¿sí?, pero también afecta a los consumidores, quienes en definitiva son los que van a pagar ese aumento de los impuestos que van a pagar las empresas, porque las empresas dependen de los ingresos derivados de la colocación de sus bienes, productos y servicios, ¿sí? Y si aumenta el impuesto, pues por supuesto ellos transfieren esa suma de dinero a sus consumidores o clientes. Bueno, ya entrando en tema de cosas más cercanas, el microentorno tiene que ver con lo más cercano a la empresa o a la organización. Por eso acá en este slide
aparece como organización, pero también hay con el símil de empresa. No hace parte esa organización del proceso administrativo como tal, es decir, dentro de la planeación, organización, dirección o control. No, esta es la organización colocado como un sinónimo de empresa, ¿sí? O en alguna medida a tener en cuenta como unidad socioeconómica, ¿de acuerdo? Y encontramos los stakeholders, que son instituciones o personas naturales o jurídicas que tienen ciertos intereses respecto a nuestra empresa, ¿sí? O que tienen un asiento cercano a nuestra empresa. Supongamos, si donde está IMP, siguiera funcionando IMP, cerca hay una iglesia que se llama Bethesda, entonces Bethesda sería stakeholders de IMP si existiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque es cercano, que tienen ciertos intereses porque pues la afluencia de gente y de vehículos en alguna medida hacia la iglesia pues podría haber beneficiado en alguna medida a IMP si existiera. Púseme, y me quedé en el pasado, así me quedé en hace 30 años. Entonces también eso es importante, pero son públicos, ¿sí? Que pueden ser, o son de hecho consumidores potenciales, es decir, pueden comprar o no pueden comprar, pero son potenciales, ¿sí? De nuestros bienes, productos y servicios, ¿sí? Y también encontramos, por supuesto, los intermediarios, que son aquellos que colocan o nos ayudan a integrar al proceso de colocación de nuestros bienes, productos y servicios al cliente, ¿sí? Por medio de esos elementos fundamentales que hemos analizado anteriormente en la empresa 2, que es la planeación, la organización, la dirección y control por una parte, ¿sí? En ese proceso administrativo del cual se hablaba ahí, ¿sí? Y encontramos lo más cercano a que debemos tener, que son nuestros clientes o nuestros consumidores. Acá que aparecen los dos términos, el cliente es aquel que ha demandado nuestro producto o que lo demanda cotidianamente. El consumidor aparece como, puede ser consumidor potencial o como un consumidor que está en ciernes o un consumidor que consumió una vez. Hay una diferenciación entre consumidor y cliente en ese sentido. Pero por supuesto también aparecen nuestros proveedores, los que nos ayudan a conseguir la materia prima para que o los servicios para que nosotros cumplamos eficientemente nuestra labor de colocación de bienes, productos y servicios en esos mercados. Entonces en ese sentido es muy pero muy importante tener un buen relacionamiento con el microentorno, pero también estar pendiente de qué está pasando con ellos. Y otros que por supuesto están dispuestos a quitarnos nuestra participación en el mercado, que son nuestros competidores. Aquí aparece como competencia, que en alguna medida buscarán en alguna medida quitarnos esa participación, aumentando su participación en esa distribución de esos productos, de los cuales a veces son afines, sustitutos o parecidos, etcétera, etcétera. Y si somos bien posicionados, por supuesto quieren quitarnos participación. Si no, nosotros queremos quitarles participación si vamos en crecimiento. Entonces mucha atención con eso, porque estos factores del microentorno o del microambiente, dirán a otros, son muy importantes a tener en cuenta. Vamos a retomar uno a uno de esos factores en términos relacionales. Cuando hablamos de microentorno, el primero que tomamos es nuestra empresa o nuestra organización. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo es ese diseño organizacional, y lo voy a hacer desde la perspectiva del marketing, o sea, del área funcional hacia afuera, pero podría ser desde la perspectiva de la gerencia general, como aparece acá en el slide presente. Es decir, cómo la gerencia se relaciona con sus áreas funcionales, reconociendo que las áreas funcionales son gerencia de producción o producción, gerencia administrativa o administración, la gerencia comercial o gerencia de marketing o gerencia de mercados, y la gerencia financiera. Estoy tomando 4 ejes, ¿sí? Como áreas funcionales, pero podrían ser diferentes. Por ejemplo, aquí no veo gerencia de desarrollo del talento humano, ¿sí? No veo gerencia de producto, etcétera. Pero en la gerencia comercial encuentro una forma de dividirlo que no estamos juzgando en este momento, pero que podría ser.
una subgerencia de publicidad y promoción, otra gerencia de venta y otra gerencia de investigación de marketing. Todos ellos tienen, por supuesto, unos rangos inferiores desde el punto de la perspectiva del organigrama, de la autoridad por una parte, pero de la toma de decisiones. No está el de publicidad, no está la investigación de marketing, porque pues esto es un ejercicio pedagógico y didáctico. Entonces la idea es que en el caso de las ventas, pues esta es una gerencia gestionada desde la perspectiva de la territorialidad, si ustedes miran. Entonces tenemos la zona sur, la zona centro y la zona norte, ¿sí? Con sus supervisores y por supuesto los vendedores, pero podría ser otra cosa. Por ejemplo, en esa gerencia comercial podría haber gerentes de producto, entonces habría un gerente de producto A, gerente de producto B, gerente de producto C, gerente de producto D. Un ejemplo, Colgate. Colgate tiene una gerencia de marketing como grupo corporativo, entonces hay un gerente de Colgate Total, otro de Colinos Colgate, otro de la crema XYZ, otro de la no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces mucha, pero mucha atención porque vale la pena tener en cuenta esto desde la perspectiva de lo organizacional. Y cómo se dan las relaciones dentro de esa misma organización es el entorno que estamos analizando. En los años, después del año 2000, 2005, 2007 salió un concepto del cliente interno donde todos eran clientes entre sí, se les llamaba clientes, ¿sí? Dentro de la organización. Y era la relación que se daba con otras partes o con otros empleados de los otros departamentos o que se daban con otros departamentos. Entonces en esto es muy importante porque surge un elemento fundamental que hace parte de un entorno que antes veíamos en una forma macro, ¿sí? Que es el entorno cultural, es decir, cómo se dan las relaciones, sí, de amistad por una parte, pero también de cooperación por otra, lo que afecta a todo el ambiente corporativo y la cultura corporativa, ¿sí? Que eso lo vemos en todas nuestras organizaciones. Hay organizaciones de cultura corporativa de cooperación y hay otras que no lo son. Cada quien defiende su territorio. ¿Qué es lo que se debe buscar para impacto en términos del marketing y de hacer las cosas bien en la organización y de la empresa? Es de que haya sinergia, es decir, que todos vayan orientados al cumplimiento del objetivo de la compañía. Por supuesto, elementos que parecen que fueran en alguna medida folclóricos, como la armonía, ¿sí? Donde no haya unas relaciones difíciles y donde se cumplan los objetivos comunes. Para eso se necesita gente que tenga visión y que considere que el liderazgo de compromiso es de que todos somos marketing, todos somos la empresa, todos buscamos cumplir con objetivos organizacionales y por supuesto funcionales. Ese microentorno es muy, pero muy importante porque a veces los ambientes de trabajo son pesados y no permiten que la gente fluya con buenas ideas y en alguna medida pues también colme sus intereses y sus iniciativas sean recibidas con afecto y en alguna medida que la gente se sienta bien en la empresa en el momento en que desarrolla sus labores cotidianas. Uno que es muy importante, por eso aparece en segundo lugar, los clientes. Y pues aquí ya hacemos una clasificación por mercados, habría otra clasificación, muchas más por supuesto, los mercados de consumo, ¿sí? Que vamos a ver en algún momento cuando veamos la caracterización del producto, vamos a ver esos tipos de mercados de consumo, de mercados industriales, mercados de reventa o de revendedores, y hay mercados gubernamentales, o sea, los mismos mercados institucionales o mercados corporativos, y por supuesto la orientación al marketing internacional o a los mercados internacionales. Acá lo vemos desde la perspectiva también de los intereses del manejo relacional, por eso es que en alguna medida aparece la palabra a veces audiencia influenciable. Fíjense, los mercados de consumo son influenciados en la medida de que si hacemos una buena investigación de marketing y tenemos el producto adecuado, con el precio adecuado, la distribución adecuada, pues su consumo también va a ser idem, o sea, también va a ser interesante, va a ser importante, va a ser adecuado, va a ser de crecimiento. Lo mismo, podemos influenciar en los mercados industriales dependiendo de la forma en que colocamos el producto y en la forma en que nuestra fuerza de ventas, ¿sí?, atiende esos mercados. El mercado de los revendedores es un poco complejo porque a veces la relación está dada solo por los pedidos y los pagos, entonces es un poco más complejo.
Pero bueno, también tiene que tenerse en cuenta, lo mismo ocurre con los mercados gubernamentales, las licitaciones, los convenios, el acceso en algunos momentos a gente que tenga poder en medios institucionales. Y por supuesto los mercados internacionales que a veces están mediados por convenios de cooperación o por acuerdos comerciales como los TLCs. Entonces toca tener en cuenta todo esto. Por supuesto son en alguna medida los que nos van a generar la demanda de nuestros bienes, productos y servicios. Con ellos vamos a hacer que nuestra caja registradora suene y adicionalmente aumente los ingresos y en alguna medida puedan aumentar las utilidades o beneficios en términos del manejo financiero de nuestra compañía. Y por supuesto, en esa relación in-off, in-out, fíjense que tomé 3 elementos del inglés que tienen su ascendencia. Cuando consumimos o cuando integramos a nuestro proceso productivo un insumo eficaz, oportuno, que agrega valor, por supuesto que el hábito de recompra sobre mi proveedor va a ser mayor, en algunos momentos de dependencia, porque es un insumo trascendental. Eso también es relacional. Entonces, que nuestros proveedores aporten a nuestra cadena como componentes de cadena de valor, ¿sí? Buscar que nuestros proveedores sean cumplidos, sean exactos en las entregas, por supuesto que entreguen lo solicitado, es muy pero muy importante. ¿Por qué? Porque sobre la base de nuestra producción también nosotros vamos a atender a nuestros consumidores y vamos a satisfacer sus necesidades, sus expectativas, sus deseos, sus demandas. Entonces mucha atención porque también tenemos que tener en cuenta ese manejo de los proveedores. Y por supuesto, algo que toca hacer casi siempre es estar pendiente sobre el manejo de precios, porque cuando ven fidelidad de marca o fidelidad de demanda, extrañamente empiezan a aumentar a veces los precios. Y si me descuido, pues eso afecta a nuestros costos y nos puede sacar del mercado. ¿Por qué? Porque nuestro margen de utilidad a veces a la par va aumentando sobre la base del aumento del costo, suponiendo uno que la utilidad va a aumentar, y puede ser, pero a veces nos salimos de los precios normales o los precios de mercado, entonces la demanda se resiente y la demanda baja y por supuesto nuestro margen baja y la utilidad baja, y ese espacio que dejamos lo toma la competencia. Entonces toca tener cuidado también en ese manejo de la parte del ambiente o microambiente de los proveedores o el microentorno de los proveedores. Ojo, porque en esto es importante tener el control sobre la relación con los proveedores, ¿sí? Pero a veces el tipo de mercado hace que uno dependa tanto que lo pueden sacar del mercado. Hay ejercicios del marketing de los años 30 y 40 del siglo anterior en los cuales la gente los proveedores perdió la oportunidad comercial que tenían. Y hablo de, por ejemplo, de gaseosas que eran regionales. Entonces habían gaseosas regionales en todo el país, pero el único proveedor del empaque, o sea, de las botellas de vidrio, era Peldar, y Peldar pertenecía o ha pertenecido al grupo Postobón. Pues lógico, para acabarlos y asfixiarlos, simplemente decidió no venderles ese tipo de empaque, esas botellas de vidrio, y salieron del mercado. Lo mismo ocurrió con algunas cervezas muy buenas que surgieron en las regiones y que eran en alguna medida emblemáticas. No vale la pena recordar su nombre, pero en alguna medida son cosas que a veces afectan las relaciones comerciales, pero el proveedor cuando tiene mucho poder, entonces por una parte impone su precio, impone también las cuotas de entregas, impone también la entrega de los productos que le demandan, etcétera, etcétera. Entonces la idea es que tener mucho manejo bueno con los proveedores, porque lo que se busca es que haya sinergia, o sea, identidad de objetivos que se conviertan en alianzas estratégicas en las cuales las organizaciones crecen, donde hay desarrollo de cada una de esas unidades estratégicas de negocios, donde se mejore el intercambio de la tecnología de producción y donde hay integración de plataformas
de información. Eso es lo que tiene que ver con los proveedores en el microentorno. Por supuesto, también encontramos dentro del microentorno los intermediarios. Son los distribuidores que ayudan en el proceso de distribución de nuestros productos. Ya vamos a ver en un capítulo especial, en un tema específico que se llama la distribución, cómo estos distribuidores pueden ayudarnos y qué funciones tendrían en alguna medida ellos y cómo vamos a abordar la distribución. Si desde una perspectiva de exclusividad, ¿sí?, de selectividad o de ser masivo, de cubrir un mercado masivo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver cómo manejamos esos canales, ¿sí? Entonces, como ellos colaboran en ese proceso de distribución, pues prácticamente en alguna medida a veces se convierten en los intermediarios en esa relación directa con el consumidor final o con el consumidor, a pesar de ser intermediarios, con otro consumidor intermedio, porque esos bienes, productos o servicios pueden dirigirse a la generación de otros productos, para que estos otros productos vayan a un mercado final o de consumidores o de clientes finales. Entonces, mucha atención con eso. Ocurre lo del anterior tema, toca tener vigilancia sobre los precios, nuevamente afectan nuestros gastos y por ende nuestro margen y utilidad, ¿sí? Entonces toca tener mucho cuidado con eso. Y por supuesto que buscamos una relación buena con ellos, ¿sí? Tratando pues por supuesto nosotros de tener el manejo sobre eso. A veces escapa a manos de nuestra gerencia, tanto de empresa o como de marketing, pero vale la pena tratar de intentar que sea una relación armónica, ¿cierto? Que se convierta en una relación del gana-gana, o sea, donde ganan todos, ¿sí? Y en ese caso hay un elemento fundamental, es el manejo de la información de la distribución y logística, y sobre todo en tiempos modernos, el manejo de la tecnología y la integración de plataformas de información para la transferencia de los bienes, productos o servicios. Encontramos asimismo dentro del microentorno otros intermediarios que son más desde la perspectiva inicialmente tecnológica, pero también de las formas de hacer negocios que se están tomando el mundo, con los otros canales del e-commerce, el digital marketing, etcétera, las ventas hasta por WhatsApp, por plataformas, por portales, etcétera, etcétera. Entonces también tenemos que tener en cuenta, pero también encontramos algunas agencias de logística que prestan servicios de marketing y que prestan servicios de entrega de productos de nuestras empresas. Otros, por supuesto, también lo hacen desde otra perspectiva, por ejemplo, los intermediarios financieros. Usted va a hacer la consignación a Servix y automáticamente la empresa, una vez válida la consignación en Servix, le envía a su domicilio el producto que ha solicitado y que aparece en la comanda respectiva. Entonces mucha atención porque eso es muy pero muy importante y esta es una nueva forma de hacer negocios que debemos tener en cuenta. Antes era complejo porque la digitalización y la tecnología no estaba tan a la mano y tan al acceso en términos reales y en términos técnicos. Hoy en día es bastante interesante la forma como se hace negocio por medio de estos temas. Mucha atención porque todo lo referido es de gran importancia para que lo tengan en cuenta en las estrategias que van a utilizar al final cuando definan su plan de marketing y lo integren al desarrollo organizacional. Y uno, pues por supuesto que ya habíamos analizado, pero que vale la pena retomar, los competidores o la competencia. Pues encontramos una competencia directa e indirecta. Directa a veces cuando el producto es exactamente el mismo, y a veces no cambia ni siquiera la nominación, ni el empaque, ni siquiera tiene un nombre propio, ¿sí? O indirecta, cuando se marcan, cuando se hace uso de patentes y que en alguna medida tienen cierto grado de sustituibilidad, ¿sí? Entonces en ese sentido es pero muy importante tener en cuenta y por supuesto pendiente de la competencia, ¿sí? A veces uno sabe más de la competencia que la competencia de sí misma, ¿sí? Es increíble, pero eso ocurre, ¿sí?
Y ahí, cuando veamos investigación de marketing, vamos a ver métodos del sistema de inteligencia de marketing que permite validar la anterior afirmación y convertir, por supuesto, en esa observación en una ventaja de competitividad real. Por supuesto, la competencia no es necesariamente controlable, entonces ahí tenemos que tener en cuenta que tenemos que desarrollar estrategias en las cuales la investigación de marketing o el sistema de inteligencia de marketing nos puede aportar para lograr competir por mayor demanda de nuestros bienes, productos y servicios. Ya habíamos hablado de algunos de ellos, el microentorno, los stakeholders o públicos. Los stakeholders decíamos que eran personas naturales o jurídicas que tienen algún interés específico. Entonces ahí tenemos el público financiero, el público de medios de comunicación, los públicos gubernamentales, los públicos de acción ciudadana, los públicos locales, el público en general, el público interno, que tienen características disímiles en su momento y específicas, pero sí vale la pena tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso de transaccional, si tengo 3 bancos que reciben consignación por mis bienes, productos y servicios, y uno me da mejores tasas de captación para colocación de productos, pues eso es fruto de la negociación que se dé, pero hace parte del microentorno y tengo que hacer el análisis, no solo el monitoreo de esa agencia especial financiera, sino el monitoreo del conjunto de la gente que trabaja en este sector. ¿Para qué? Para mirar oportunidades en caso de que se pueda llegar a en alguna medida algún convenio comercial. Y el manejo, por supuesto, de las comunicaciones, ¿sí? O las relaciones que se den con ellos por medio de las relaciones públicas, que hace parte de la triada de la parte final que vamos a denominar, de una de las partes finales que vamos a ver en su momento, que son las relaciones públicas. Se debe llegar a cada una de las audiencias con un mensaje específico, pero dentro de una estrategia de comunicación general. Sinergia de los mensajes, es decir, que los mensajes en alguna medida se articulen sobre la base de los objetivos que buscan. Hemos llegado así al final de esta sesión de entornos del marketing o de los negocios, analizando, por supuesto, el entorno global de los negocios y del marketing, y por otra parte los entornos o factores micro, tanto el micro como el macroambiente. Espero que hayamos logrado los objetivos delimitados anteriormente para cumplir con ese reto que tenemos al abordar este seminario. Sugerencia, como ustedes saben, he enviado en alguna medida algún documento que tiene que ver con el tema, pero adicionalmente encontramos las fuentes explayadas en todo lo que tiene que ver con los trabajos dirigidos. Entonces, por supuesto que ha sido un grato encuentro el día de hoy. Por supuesto, muchas gracias por su atención y hasta un nuevo tema. Feliz día.